Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Los saluda el profesor Elmer Flores. Ante todo, quisiera primero saber, jóvenes, si me están escuchando correctamente. Si la respuesta es afirmativa, por favor, use el chat o el micrófono para proseguir con la clase. Vamos a ver. Vamos a aprender el chat. Sí, más bien, disculpen, recién encendido el chat. Buenas tardes a todos. Ajá. Tenemos ahí a Soyenka, Marcelo, Jimena, Rosalinda, Alexa, Rosalinda nuevamente, Natalie. Perfecto. Ahí ya tengo ya la aprobación. Correcto. Muchas gracias. Sí, vamos a procurar, jóvenes, en la medida ya de la situación, que la comunicación sea vía chat. A mí cuánto me gustaría escucharlos, la verdad, en serio. El problema es que como somos bastantes, somos muchos, si cada uno activa el micrófono, podría de repente eh, volverse algo desordenado. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como ya estamos prácticamente todos, saludo a los presentes, nuevamente a aquellos que se están recién incorporando. Mi nombre es Elmer Flores, responsable del curso de educación cívica, como usted puede ver. Bien, jóvenes, ¿qué les parece si comenzamos de la siguiente manera? Ustedes ya tienen el temario correspondiente al curso de cívica para este ciclo regular. A ver, me dice sí o no. Perfecto, sí tienen el temario. Bien, a ver, dígame, ¿qué aparece en la semana número 4? A ver, revisen si tiene a la mano su celular. Correcto. Garantías constitucionales. Muy bien. Y dígame, ¿las garantías constitucionales tienen relación con los derechos humanos o es un tema totalmente distinto? Claro que sí, tiene relación directa, porque, claro, las garantías constitucionales son las herramientas, los mecanismos jurídicos con los que contamos los ciudadanos cuando se vulneran, ¿qué? Cuando activamos estas garantías, jóvenes, cuando se vulneran nuestros derechos. Así es. Entonces, sí hay relación. Les digo esto, jóvenes, porque mire, a grosso modo, ¿qué es el curso de educación cívica? El curso de educación cívica es, de alguna manera, el estudio de la Constitución, en este caso, de nuestro país, la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú se divide en dos partes. Sí, la Constitución de nuestro país versa sobre dos temas, aunque no lo crean. Sí, hay decenas de artículos, pero la temática de la Constitución es básicamente de dos aspectos. La primera parte, que es la que usted mejor conoce, habla acerca de los derechos humanos, especialmente jóvenes. ¿Qué artículo? De repente es el artículo en el cual usted se quedó porque no acababa. Leía, pasaba las páginas y no acababa ese artículo. Es el artículo más largo de la Constitución. Y nos referimos al artículo número. Pregunta para los que han leído la Constitución alguna vez. Uy, parece que la pregunta está difícil. Jóvenes, la diferencia es bien marcada. De todos los artículos de la Constitución, ¿cuál es el más extenso? Y les digo, es el más extenso porque justamente en este artículo se menciona todas las libertades, todos los derechos de los cuales justamente gozamos los peruanos. Nada todavía. A ver. Uy, hasta hace un momento escribían profusamente. Creo que están buscando una constitución y están viendo, ¿ah? Nada, jóvenes. Ya, lo digo, no se preocupe.
Claro, Natalie, muy bien. Correcto, Natalie. El artículo 2. El artículo 1 es cortito. Claro, en el artículo 1 se menciona, por ejemplo, el derecho a la vida, que de alguna manera es el que da inicio a todo lo demás. Y es en el artículo 2 donde vemos innumerables incisos, donde se menciona libertad de reunión, libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de religión, derecho a la propiedad privada, presunción de inocencia y así, jóvenes. De eso trata el artículo 2. Pero volviendo a la primera pregunta, entonces, jóvenes, las garantías constitucionales que veremos en la semana 4 se activan o podrían activarse, de nuevo, jóvenes, escríbanlo, cuando se vulnera ¿qué? Cuando se vulneran los derechos. Así es, jóvenes. Yo sé que tendremos bastante tiempo para hablar sobre ello en la semana 4, pero quiero saber más o menos cómo están. Hasta ahora estoy sorprendido gratamente porque están contestando bien. Y dígame, por ejemplo, si se vulnera la libertad de tránsito de una persona, ¿qué garantía podríamos nosotros utilizar? Muy bien, excelente, jóvenes. Habeas corpus. Y por si acaso el calificativo de excelente no es gratuito. ¿Por qué? Le explico. Lo que pasa es que hay jóvenes que cuando estudian el habeas corpus se quedan solamente en la primera parte. ¿Y de qué trata la primera parte? De libertad personal. Entonces, a veces creemos que el habeas corpus solamente se activa cuando una persona está encarcelada. Y sí, es correcto. De hecho, si una persona está encarcelada, especialmente en forma injusta, se activa el habeas corpus o se podría tramitar un habeas corpus. Pero dígame, colocar rejas alrededor de un barrio, ¿acaso no limita también mi libertad personal? Claro. Y a la vez, y a la vez, la libertad de tránsito más cercana. Entonces, y se lo voy a mencionar cuando lleguemos a la semana 4. El habeas corpus se manifiesta cuando se vulnera la libertad personal, correcto, y derechos, escucha esta palabrita, seguramente la conoce, por eso que ha respondido muy bien, conexos. ¿Había leído esa parte? Asumo que sí, porque han contestado bien. Libertad personal y derechos, como dije, lo repito, ¿ya? Conexos. Y la libertad de tránsito es un derecho conexo a la libertad personal. Así es, jóvenes. Ya en el tema de habeas corpus, les diré qué otros derechos son conexos a la libertad personal. Porque sí, jóvenes, seamos francos. Una pregunta. Imagínense, en el examen de admisión sobre habeas corpus, ¿cree usted que venga sobre que una persona ya está encarcelada o enrejada? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque sería muy fácil o muy difícil que pongan el caso de una persona que está encarcelada. Sería demasiado evidente, ¿sí o no? Claro, sería muy fácil ya, al toque nada más. Entonces, se podría hacer más compleja si se va por derechos conexos. Muy bien. Mire, otra perlita más, otra perlita más. Y poder salir del país o que me prohíban salir de mi Perú, podrá ser también, jalará para derecho conexo de libertad personal, o ya es demasiado ya. Lo de las rejas lo puse con respecto a salir del barrio. Correcto, Natalie, correcto. Giselle, Camila, Luis, disculpen a los que no puedo leer porque escriben rapidísimo, ¿sí? Así es, jóvenes. También la entrada o salida a un país debería ser libre, ¿correcto? Si limitan
mi salida o entrada del territorio nacional, también podría activar un habeas corpus. Sí, miren, entonces quedó claro. Y dígame, si la temática fuera sobre información que yo exijo, por ejemplo, al municipio por una obra inconclusa, ¿qué tendríamos que activar? El habeas data. Correcto, muy bien. Y para los demás derechos, por ejemplo, derecho a la salud, por ejemplo, a la libertad de expresión, por ejemplo, a la sindicalización, ¿qué tipo de derecho tendría yo que realizar? Para todo lo demás, mire, voy a utilizar, me he recordado de un comercial de la tarjeta Visa, que no sé si usted recuerda, o yo soy muy viejo, que dice, y para todo lo demás, y para todo lo demás, ¿no? Y el comercial termina, ¿no? Sirve la tarjeta Visa. Bueno, aquí sería, y para todo lo demás, acción de amparo, jóvenes. Aquí tengo una pregunta interesante, vamos a ver, antes que se me pase, de un compañero. Dice aquí, es John, que dice, profesor, y cuando los están investigando y les prohíben salir del país, entonces están vulnerando sus derechos. La respuesta es sí, John. ¿Sabe por qué, estimado John? Porque la investigación no implica culpabilidad todavía. Es más, voy más allá, estimado John. Vamos a suponer que el fiscal no solamente ha investigado, vamos a suponer que el fiscal cree que lo que ha investigado es suficiente como para hacer una denuncia. Profe, pero está denunciado. Estimados, todos los aquí presentes somos o no susceptibles de ser denunciados. ¿Qué dicen? A ver. Sí, todos podríamos ser denunciados. Yo sé que alguien puede estar pensando, profe, yo no, yo soy una blanca paloma, yo no mato ni una mosca, yo soy tranquilo, profesor. Nadie me tendría por qué denunciar. Es correcto. Vamos a suponer el caso que usted es una persona correcta, que cumple todo. Pero hay veces, jóvenes, que usted no puede evitar que exista otra persona que crea que usted es culpable. No sé si me entiende. O sea, ser mmm, víctima, vamos a llamarle víctima en este momento, ¿ya? Ser víctima de una denuncia es muy probable. Más bien, lo que debe ocurrir luego, ¿qué cosa es? Que esa denuncia, con testigos, audios, videos, ¿correcto? Documentos, testimonios, audiencias, evidencias, determinen por parte de un juez que usted es culpable. Ahí sí. O sea, determinar la culpabilidad de una persona no es un juego, jóvenes. Profe, pero si no, pero la mayoría piensa que es corrupto o es culpable. Ya, jóvenes, nadie es culpable por mayoría de votos. Para comenzar, tienen que haber pruebas contundentes y que el juez también crea lo mismo para que en este caso la persona denunciada ahora sí sea considerada que culpable. Entonces, señor, estimado John, así como puso la pregunta, investigado. Además, yo iría más allá para hacerla más franca todavía. Luego esto, denunciado, ni denunciado. En cambio, jóvenes, si cambiamos investigado, denunciado por sentenciado, ahí sí o no. Sentenciado. Claro, si es sentenciado, ahí sí sería correcto que no salga del país. Cambia bastante. Sí, acostumbrémonos a los términos. Sí, yo sé que en el lenguaje coloquial, investigado, denunciado
para muchos es sinónimo de culpable. Y no es así, ¿ya? ¿Cuántas personas están denunciadas? Un montón de gente. Ahora, eso sí, es verdad. Dentro de las personas denunciadas, ¿habrán culpables o no? ¿Qué cree? Dentro de los denunciados, del universo de... Claro, dentro de los denunciados hay culpables. De hecho que sí. Pero dentro de los denunciados también hay ¿qué? Inocentes. Ya, a ver, yo no quería llegar a esto, pero dadas sus preguntas muy buenas, hasta me voy a adelantar un tema de Poder Judicial. ¿Qué le parece? Al final todos los temas se relacionan, jóvenes, en cívica. Claro. Bien. Uno de los principios, ¿sí? Uno de los principios del Poder Judicial, de nuestro Poder Judicial, ¿sí? O sea, un principio jurisdiccional, es la famosa presunción de inocencia. ¿Había escuchado sobre ese principio? Creo que sí, la mayoría, ¿sí o no? Ah, no habían escuchado. Qué raro, Susana. Me sorprende. Presunción de inocencia. ¿Qué significa presunción de inocencia? Ah, tampoco Angélica. Entonces, qué bien que estoy hablando sobre el tema. Claro, Natalie. Muy bien. Lean lo que ha escrito Natalie. Muy bien, a eso se refiere. Sí, palabra más, palabra menos. Profe, es verdad. Eso lo he visto hasta en mis dibujos animados, profesor. Claro, es algo muy común. Joven, es tan común que hasta lo ha visto en una serie de Marvel, seguramente. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, ¿quién tiene que demostrar? ¿Qué es lo que se tiene que demostrar? ¿Inocencia o culpabilidad? Ah, aquí sí está mitad y mitad. ¿Ah? Jóvenes, la pregunta que he hecho es más lógica que teórica. A ver, volvemos a foja cero, ¿qué le parece? Todos, independientemente que hayan escrito, todos, ¿ya? No voy a decir quién tiene la razón o no todavía, jóvenes. Escuche, independientemente que haya escrito en el chat, tómese 15 segundos nuevamente y razone mejor la respuesta. Todos 15 segundos y luego de 15 segundos volvemos a responder. Algunos para cambiar su respuesta y otros para ratificarla. Y si hay dudas, mejor no vuelve a escribir. En esta pregunta, por si acaso. En el transcurso de la clase sigue escribiendo. Tiempo fuera. Ahora sí, los que se animan a responder. Ahí está. Se dieron cuenta. Así es, jóvenes. Esa es la idea. Que si me equivoco, me doy cuenta. Corrijo. Claro. Lo que se trata, jóvenes, no es de meter preso a cualquier persona. Tenemos que estar seguros que la persona ha cometido el delito para encarcelarlo. Lo que se tiene que probar es que la persona sea culpable. Ahora, ¿quién tiene que probar la culpabilidad? El que lo acusa, el fiscal que cree que es culpable. Porque jóvenes, valgan verdades, póngase del otro lado. ¿Es fácil probar la inocencia? Puede ser difícil, jóvenes. Yo sé que muchos dirán, profesor, no le tengo miedo a nada, porque soy inocente. Pues más, a ver, voy a repetir una famosa frase. Soy inocente. Ya, usted puede gritar, soy inocente. Pero, ¿qué pasa si usted no encuentra pruebas de que es inocente? ¿Podría darse el caso? Claro, estamos bien. Sí, es inocente, pero no hay pruebas de que es inocente. ¿Qué estaría ocurriendo? Como usted no puede probar que es inocente, ¿iría a dónde? ¿A la cárcel, sí o no?
¿Y qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo que un inocente está encarcelado. Pregunto, ¿que un inocente esté encarcelado es justo? No es justo. Claro. Ahora, yo sé que muchos estarán pensando, profesor, ya le estoy entendiendo, pero me voy al otro lado. ¿Cuál es? Con la presunción de inocencia, ¿se aprovecharán algunos corruptos? ¿Favorece la presunción de inocencia a los corruptos? Lamentablemente sí. Esa es la dicotomía, jóvenes. Esa es una gran dicotomía del derecho. O sea, ¿cuál sería? Opción A, nos aseguramos y metemos presos al culpable y de repente un par de inocentes. O somos cuidadosos, meticulosos, solamente metiendo culpables, pero algunos sinvergüenzas se van a salvar, aprovechando la presunción de inocencia. En el caso jóvenes de nuestro Estado peruano, ¿por qué opción se finalmente decantó? ¿Por la primera o la segunda? Por la segunda, sí. Y por esa segunda, es verdad, algunos sinvergüenzas se aprovechan. Si no, recordemos otra famosa frase. A ver, prepárese, ¿ah? A ver, la voy a decir incompleta, ¿ya? Ya cuando haya confianza con ustedes, la diré completa. ¿Recuerda usted de un expresidente que en la puerta de su casa, cuando ya estaba acorralado por las pruebas que salían y los testimonios, hablaban de loncheras y otras cosas más, le pechó a los periodistas, pobres periodistas, todos calladitos, y les dijo, ajá, demuéstrenlo pues. Ya, si usted gusta, completa la idea en el chat. Usted sabe que por razones obvias, yo tengo que ser muy cuidadoso. Así es, jóvenes. Ahora, fuera de la broma, ¿tenía o no algo de razón el expresidente? El desaparecido presidente. Claro, pues tenía razón, pues. De hecho que tenía razón. Sí, tenía razón. Si no hay pruebas, nada. Bien jóvenes, hasta aquí. Esta ha sido la introducción, nada más. Hemos hablado, miren, sin querer, nos hemos ido hasta el Poder Judicial un poquito, porque todo está relacionado. Pero no se preocupe, yo sé que unos están ahí un poquito preocupados. Por ahí he visto un par de comentarios que dicen, profesor, ¿está pasando las diapositivas? No, jóvenes, estamos en la parte inicial. Primero tenemos que conocernos, ¿sí? Para que más o menos vea la forma de trabajo y qué es lo que se va a hacer en clase. Pero hasta aquí, jóvenes, de lo que hemos hablado, ¿se ha entendido? Recuerda que hemos hablado un picadito de varios temas. Perfecto. Ahora sí, jóvenes, sigo con el temario. ¿Cuál es el tema 3? Derechos fundamentales. Ajá. Y dígame, ¿los derechos fundamentales son también derechos humanos o es otro conjunto de derechos distintos a los humanos? Por supuesto, los derechos fundamentales son también derechos humanos. Entonces, ¿por qué en nuestro temario o incluso en la currícula de derecho en muchas universidades se les separa? Porque hay un título que diga derechos humanos y por otros derechos fundamentales. Es más, hay textos jurídicos donde uno dice, título, derechos humanos, y otro dice, derechos fundamentales. ¿A qué cree usted que se deba la diferencia? Ah, aquí lo dice Luciana. Porque hay uno con mayor jerarquía que otro. Es una pregunta. Eh, no exactamente, Luciana, aunque la diferencia tiene que ver justamente con
algún tipo de orden jerárquico. Ya, le voy a decir a todos de una vez, para que no queden dudas. Es sencillo, aunque no lo crees, bien sencillo. Va, ahí está, ahí está. ¿Ves? Siempre, siempre hay alguien que ayuda bastante. Alexia, ¿ya? Ahí está Alexia. Ella, aunque ha preguntado, ¿ah? Pero está bien. Si eliminamos la interrogación y la respuesta, esa es la respuesta, Alexia, es lo que tú estabas pensando. Sí, jóvenes, se llamarán derechos fundamentales. Escuche, escuche, cuando esos derechos están constitucionalizados. Esa es la palabrita. Constitucionalizados. Aquí tenemos un compañero que aparece como user. Sí, no se preocupe, user. No estoy todavía pasando los PPTs. Además, no podría pasar porque estoy hablando de varias cosas todavía. No se preocupen. Calmaos, calmaos. ¿Ah? Tiempo va a haber, no se preocupen. ¿Sí? Sí, sí, no. Yo imagino que lo están preguntando porque algunos seguramente recién se han integrado a la clase y de repente pueden creer que está fallando su internet, ¿no? Uy, mi internet está muy bajo. El profesor está explicando y yo con la justa estoy viendo la semana 1, la primera. Sí, sí, no se preocupe, Dulce, no se preocupe. Válido, válido. Yo trabajo así, más bien. En la primera parte hablamos bastante sobre los temas a trabajar y luego ya calmadamente vamos viendo cada diapositiva. ¿Sí? Bien, excelente. Ya, pero volviendo yo a la idea, les decía yo, a ver, ¿qué palabrita empleé al final? Que llamamos derechos fundamentales cuando cuando un grupo de derechos humanos están, ¿qué? Constitucionalizados. ¿Qué significa eso? Como dijo su compañera Alexia. O sea que aparecen en la Constitución. Y lo dijimos al inicio. Y eso se da especialmente, jóvenes, ¿en qué artículo? En el artículo 2. Ahí está, joven, ya. Cantado. ¿Usted quiere saber cuáles son los derechos fundamentales en el Perú, según nuestra Constitución? El artículo 2. Es más, a ver, ya que algunos están un poquito ávidos de ver otras diapositivas, le voy a enseñar el artículo 1 y 2. Aquí va. Me dice si se está observando, ¿ya? ¿Se ve? Perfecto. ¿Ya? Y justo con el título que estábamos hablando, mire. Derechos fundamentales de la persona y la Constitución. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Cortito. Y qué bueno, Luana, que le hayan hecho aprender el artículo 1 de memoria. Me imagino que la idea de su profesor o profesora era luego pasar al segundo nivel, que una vez ya memorizado, que es bueno, es comprenderlo y aplicarlo. Por mera curiosidad, Luana, ¿llegó con sus compañeros a ver ese segundo nivel? Luego de memorizar el artículo 1, ¿hicieron algún tipo de ejercicios más? Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se haya hecho ese trabajo en colegio, estimada Luan. Es bueno saber que hay colegas, ¿no? Que lo hacen ya de temprana edad con los chicos. Sí, bueno. Y el artículo 2 dice, ¿no? Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo. Nadie debe ser discriminado, bla, bla, bla. Profe, ¿nada más? No, mire. Aquí lo hemos colocado de otra manera. Para que no sea tan gris el paisaje visual, ese artículo 2, en vez que diga A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, bla, 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 aquí yo lo he puesto de esta manera, separando por grupos, libertades individuales, intelectuales y civiles.
Pero jóvenes, esto solamente es un bocadito de lo que veremos en la semana número ¿qué? Las imágenes mostradas hace un momento corresponden a la semana 3, ¿sí? Por si acaso. Profe, quiero seguir viendo. Calma, calma. Esas y otras más son para la semana 3. Ya, seguimos retrocediendo. ¿Y qué dice su temario en semana 2? Su temario en semana 2, oh sorpresa, ¿qué dice? Derechos Humanos, parte 2. Algunos se pueden sentir burlados. Mira, profe, no se pasen, ¿cómo van a colocar así? Bueno, no se preocupe. Ahora yo le digo, para que adelante temas, ¿de qué trata la próxima semana? ¿Qué veremos la próxima semana? Veremos la protección internacional de los derechos humanos. Sí, ese es el tema de la próxima semana. La protección internacional de los derechos humanos. Y veremos dos niveles. Primer nivel, continental. Segundo nivel, mundial. Se dirá, ¿cómo que continental? Jóvenes, ¿en qué continente vivimos? En América. ¿Existirá algún organismo que agrupe a los países de América? Sí, la OEA. Perfecto. Profe, ¿qué significa OEA? A ver todos. Significa Organización de Estados Americanos. Perfecto. Esta OEA cuenta, escuche bien, con algún sistema para defender los derechos humanos. En el seno de la OEA, ¿existe? Por supuesto que existe. Nombre completo. Se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Repito, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con ese nombre mucha gente no lo saca. Con la otra forma, ¿cómo le llaman? Sí, como se suscribió en la capital. Así es, Joslit. Así es, Joslit. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero termino la idea. Termino la idea. Muy bien, Joslit. Por ahí va, por ahí va. Así es, así es. Perfecto. Como se suscribió en la capital de Costa Rica, es decir, la ciudad de San José, es que mucha gente le conoce como Pacto de San José. Así se le conoce más. Dígame, en los últimos años, ¿se ha escuchado hablar del Pacto de San José? Bastante, aunque nuestra compañera, a ver, vamos a ver, espero que no se moleste, ¿ah? Aquí, por favor, no se molesten, ¿ah? Pero aquí parece que nuestra compañera Allison no había escuchado al respecto. No se preocupe, Allison, pero como usted y sus compañeros dan fe de que en la opinión pública se ha estado hablando bastante sobre el Pacto de San José, especialmente con respecto a una temática, la pena de muerte. Creo que la mayoría ha escuchado hablar sobre el Pacto de San José por el hecho de que en el Perú no se puede aplicar ¿qué? Ahora sí, ahí está, ¿ve, Alison? Solamente había que rebuscar un poquito nada más, ¿eh? Sí, todos sabemos algo al respecto. Así es, la pena de muerte. Ahora, vamos a ordenarnos. ¿El Pacto de San José avala la pena de muerte? No, todo lo contrario. Los países que han suscrito el Pacto de San José se supone que no deberían aplicar la pena de muerte. Ahí está, esa es la discusión. Lo prohíbe. Así es. Ah, y también aquí teníamos
Eh, ajá, aquí Loana nos menciona, ¿no? Profe, en simulacros de la pre han venido textos sobre este tema, bastante, ¿ah? Recuerden que las preguntas son casuísticas, pues. Así es. Y también tenemos a Luciana que nos dice, profesor, yo también sé algo sobre el Pacto de San José por lo del gobierno de El Salvador, señor Bukele. Sí, también algunos por Bukele. Sí, el gobierno encabezado por el señor Bukele, me refiero a El Salvador, ¿ya? Está pensando seriamente en retirarse, correcto, del Pacto de San José. Bueno, de ser así, estaría acompañando a quién. Si Bukele finalmente decide retirarse, por si acaso, a ver, eh, Cuba no la podemos considerar porque para comenzar Cuba ni siquiera es parte de la OEA. Si Cuba no es parte de la OEA, menos lo será del Pacto de San José. Estados Unidos es parte de la OEA y ha suscrito el Pacto de San José, pero lo cumple parcialmente. Luego le explicaré a qué me refiero en la segunda semana. Pero recuerde por algo, ¿no? Es Estados Unidos, pues también. Fuera Estados Unidos, fuera Cuba, me refiero a Venezuela, jóvenes. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro país autoritario, dictatorial, que reniega del Pacto de San José? Aparte de Venezuela. Es centroamericano y es gobernado por un sátrapa llamado Daniel Ortega. Nicaragua, muy bien, John. Nicaragua. ¿Le suena? Sí, profe. Le ganamos 2-0 hace 2 semanas. Sí, dicho sea de paso, qué vergüenza. Ya, de repente por eso recordamos a Nicaragua, ¿no? Bueno, jóvenes, ya, de esas cosas hablaremos hoy o la próxima semana, ya con mayor detalle. La próxima semana, sí, 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 no se preocupe. Yo sé que alumno, profe, usted dijo de varias cosas, sí. Hablaremos de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, hablaremos de la Corte de la Haya, hablaremos de los pactos internacionales. Sí, todo eso, jóvenes, calmaos, calmaos. La próxima semana. Profe, ¿y hoy día qué vemos? Ya, por fin. Aquellos que están ansiosos. Ahí va. Hoy veremos sobre el inicio de todo. ¿Qué son los derechos humanos? Ahí está. Bueno, a ver, tenemos tiempo. Tranquilos, jóvenes, pausados. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales, primordiales, indispensables, de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. ¿Sí? Sin ellos, o sea, sin los derechos humanos, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. A ver, comentarios jóvenes sobre esta definición. ¿Le parece muy compleja o más bien sencilla? Sí, si alguna crítica habría que hacerse, profe, está recontra fácil, ¿ah? Jóvenes, esa es la idea. ¿Por qué cree usted? El objetivo es que sea entendible por cualquier persona en el planeta. Dado que cualquier persona en el planeta es sujeto de derechos humanos, ¿cómo va a defender sus derechos si no sabe cuáles son? Ajá, es accesible al entendimiento humano. Por eso, además, lo dice la misma que
Miren, pues hemos colocado ahí, en la parte final, la autoría. Esa definición corresponde ¿a quién? A las Naciones Unidas. Entonces, como dice usted, cerrado. No hay mayor discusión. Y una definición, por si acaso, más o menos reciente, ¿ah? 2015. Ahora, hay definiciones y definiciones, pero todos giran a la misma idea. ¿Qué le parece esta otra definición que yo se la voy a mencionar en forma verbal? Escuche, miren, ¿ah? Otra definición. Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Paro ahí. En esta definición que estoy leyendo, que es muy similar a la anterior, hago hincapié a qué característica de los derechos humanos. Todas las personas, sin distinción. Así es, jóvenes, que los derechos humanos son universales. Sigo con la definición. Decía yo, son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Es como que alguien pregunta o inquiere y diga, ¿y por qué tienen derechos humanos? Y le respondemos, porque son humanos. ¿Por qué tienen derechos humanos? Porque existen. Ahí hacemos alusión ya no tanto a la universalidad, correcto, sino a la inherencia. Dígame entonces, ¿cuál sería esa segunda característica que son inherentes? ¿Qué significa? Que no se requiere algún tipo de requisito de peso para gozar de derechos humanos. ¿Qué, profe? ¿No hay que rendirle un examen de admisión? No. ¿Qué, profe? ¿No hay que pagar una cuota mensual? No. Uno tiene derechos humanos por el solo hecho de ser humano. Esto último que parece muy sencillo, en realidad le cuesta a las personas entenderlo. ¿Ah? Le voy a poner un caso crítico. Los vecinos de una comunidad atrapan infraganti a un violador de menores. Por suerte lo hacen a poco de perpetrar tal vejación. Salvan al niño en el parque y atrapan, ¿sí? Es más, hasta es válido. A esta, a ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, tenemos, parece ahí un audio que se está filtrando. Recuerden que quedamos al inicio que la forma de comunicación expresamente será vía chat. Como les dije al inicio, cuánto me gustaría a mí escuchar sus propias voces, pero como somos muchos sería muy desordenado. El chat en ese aspecto favorece un poquito más. ¿Sí? Bien, prosigamos. No, no, aquí estamos entre, no se preocupe, Angélica, ¿no? A veces pasa, ¿no? Sí, pues a veces uno se le olvida y activa el micrófono y pasan esas cosas, pero no, no se preocupe, no se preocupe. Yo ya solucionó ya, sencillo. Bien, vuelvo. Y jóvenes, los vecinos han reducido a esta persona, la han enmarrocado, la tienen en el poste, semidesnuda, luego de haberle dado varios golpes. Llega la prensa, ya está viniendo la policía. Los periodistas que llegan a la zona, al ver tantos vecinos, tantas personas, comienzan a entrevistar. Y creo que no nos llamaría la atención que alguna señora, indignada por lo que pudo haber pasado, diga algo como esto. Ese monstruo no merece ser considerado ser humano.
es una bestia, un miserable. Por tanto, no corresponde tratarlo como ser humano, porque al haber estado cerca de cometer tremendo crimen, ya perdió esas características. Dígame, ¿es cierto ello? Si nos basamos en la teoría sobre derechos humanos y sus características, ¿es correcto lo expresado por la señora? Que ya no es ser humano, no es correcto. Lo cual podría verse como una especie de defensa del delincuente y no jóvenes. No es eso. Lo que sucede es que ya la justicia se encargará, y parece que va a ser muy sencillo, de declararlo culpable. Ah, profesor, ya entendí entonces. Una vez que haya sentencia de culpabilidad, ahí sí, deja de ser humano. ¿Qué dicen? Ya con sentencia de culpabilidad, ¿deja de ser humano? Tampoco. Y como no deja de ser humano, pregunto, ¿es o no sujeto de derechos? Es sujeto de derechos. Eso es lo que a veces mucha gente no entiende. Profe, pero ¿qué? Entonces no hay castigo. Sí, va a haber castigo. Ah, ya sé, profesor. Producto del castigo, le vamos a despojar de su derecho a la libertad. ¿Es correcto lo último mencionado? Tampoco es correcto, jóvenes. Sí, tampoco es correcto. Entonces, los derechos no se pueden despojar. Como dice Joslit, los derechos pueden ser ¿qué? Suspendidos. ¿Qué suspenden los derechos? Porque jóvenes, al no poderse despojar, enajenar, estamos aprovechando para hablar de otra característica. ¿Cuál es? Que los derechos humanos son inalienables. Y de eso han preguntado bastante en el último examen. ¿Recuerda la pregunta? De repente algunos han visto la pregunta de examen de admisión. ¿Ya ven? Es un tema recurrente, que los derechos son inalienables. Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado ya sobre las características de los derechos humanos, ahí va. Bien, comencemos. ¿Se ven los jóvenes? ¿Sí, no? ¿Está claro? Parece que sí. Ya. A ver, comencemos en sentido horario. Comencemos con universales. Va. O sea, son comunes a todas las personas sin distinción. O sea, sin distinción de qué? Sin importar su color de piel, sus creencias, su posición socioeconómica, su orientación sexual, su género. No interesa. Son comunes a todas las personas. Siguiente. Los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué significa que sean interdependientes? Que la vigencia de uno implica la vigencia de otros. O al revés también, jóvenes. La vulneración de uno podría o no afectar la vulneración de otros. Claro. De hecho, por ejemplo, vulnerar la libertad de pensamiento vulnerará también la libertad de expresión. Sí, porque están estrechamente vinculados. Y si vamos un poquito más allá, hasta podría también abarcar la libertad de difusión, porque recuerde, hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión y hay libertad de difusión también. Vamos a la tercera característica. Los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué significa? A ver, vamos a primero leer. ¿Qué dice? Ninguno puede disfrutarse
a costa del otro. No puede prescindirse de ninguno. Claro, nos basamos en un aspecto. Como la dignidad humana es una, es integral, los derechos en conjunto tampoco o también son integrales. Profe, no entiendo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Para nadie es una sorpresa que en el Perú, y especialmente en Lima, Trujillo, también la delincuencia ha galopado a niveles que no habíamos visto en décadas. Producto de ello es que han aumentado los robos de todo tipo. Lo clásico es en motocicletas, asaltan a personas en la calle para quitarle su celular. Eso se ve bastante en las cámaras. Mototaxis, también en automóviles, lo que se llama raqueteo, ¿no? A ver, antes de seguir con la explicación, tenemos aquí a Natalie que nos dice, profe, en las características indivisibles, ¿se puede decir que no existen jerarquías entre los derechos? Muy bien, Natalia. Se ve que usted medianamente domina al menos el primer tema, ¿sí? A eso quería llegar, estimada Natalie, con el ejemplo. Pero sí está bien, correcto, ¿sí? Y lo va a notar mejor cuando culmine justamente el caso expresado, que corresponde pues a la realidad, ¿no? ¿Cuál? Que hay diferentes formas de robo. Pero me quería ir por otro tipo de robo. ¿Cuál? Que amigos de lo ajeno, aprovechando que saben qué viviendas están vacías durante 2 o 3 horas, se consiguen un camión, lo estacionan frente a la vivienda y estos, con todo el tiempo que le da la vida, sabiendo que no hay nadie en la casa por un par de horas y con ayuda no de uno, sino hasta de 4 personas, se meten a la casa y literalmente la dejan vacía. Muebles, joyas, por no decir Rolex, televisores, laptops, la caja fuerte, el dinero, todo. Uno llega a casa, como en las películas, vacío, vacía la sala. Por supuesto, se llevaron, ¿no? El collar y el arete de unos jóvenes. ¿Qué podemos hacer al respecto? Imagínense la tragedia. ¿Ah? Que le roben su colección de Unique. ¿Mm? Bueno, jóvenes. Entonces, sigo con el ejemplo. Ah, profe, era la casa de Dina. Bueno, parece, ¿no? Hasta Firulais se llevaron. O peor todavía, Firulais ayudó ¿no? Ayudó con el asalto. Bueno, entonces, jóvenes, los vecinos, atemorizados de que eso puede ocurrir con otras viviendas, para evitar que un camión vuelva a entrar a esas calles, ¿qué es lo que harán? Se reunirán, harán su chanchita y comprarán e instalarán ¿qué? Instalarán cámaras, sí, pero las cámaras evitarán que el camión entre. Rejas, jóvenes. Claro. De hecho que hay cámaras, hay caseta, contratan un vigilante, pero hay alarma, sí. Pero ¿qué es aquello que físicamente evitará que el camión entre y salga? Las rejas. ¿Usted conoce algún barrio aquí en Lima o desde donde está escuchando la clase que tenga rejas? Cerca de su casa, ¿hay barrios con rejas? Sí.
Se han multiplicado por todos lados. Y dígame, ¿esas rejas acaso no vulneran un derecho? Sí, ¿qué derecho? A la libertad de tránsito. Claro. Entonces aquí ocurrió lo siguiente. Los vecinos han priorizado. Para los vecinos es más importante el derecho a la libertad de tránsito o a la seguridad. Para ellos, la seguridad es más importante que el libre tránsito. Ahora pregunto, si nos basamos en la teoría sobre derechos humanos, ¿es correcto o incorrecto lo que han hecho? Es incorrecto, es más, incorrecto queda corto. Es que inconstitucional, jóvenes. Eso es inconstitucional porque va en contra de la Constitución. La libertad de tránsito. Así es. Ajá. Ellos han jerarquizado. Ellos han dividido, han hecho esa división. A eso se refiere que son indivisibles. Díganme, jóvenes, ¿se entendió entonces con este ejemplo a qué se refiere que los derechos son indivisibles? Espero que sí. Y jóvenes, en el Perú hay un montón de casos similares. ¿Sí? Hay un montón de casos que veremos seguramente en algunas preguntas ya resueltas. ¿Ya? Es más, les digo, el Perú, jóvenes, es una enciclopedia, ¿sí? El Perú es un Wikipedia de ejemplos por doquier de vulneración a derechos humanos. No hay que caminar mucho por las calles para ver en diferentes partes cómo se vulneran. En todo caso, parece esta una ventaja de vivir en el Perú, ¿no? Correcto, Luan. En este país no nos aburrimos. Si no, fíjese ayer nomás ese programa humorístico, ¿no? Corto del día de ayer, llamado Mensaje a la Nación. ¿En qué otro país se encuentra un sketch de esa calidad, jóvenes? Tan hilarante. ¿Dónde se ha visto eso? Mostrando los recibos, las facturas, la cajita. ¿A dónde hemos llegado? Jóvenes, lo que usted vio ayer es algo inédito en la historia de los presidentes de los grandes del Perú. Llegar a ese nivel. Bueno, jóvenes, ahí lo dejamos, ¿ya? Ahí lo dejamos. Seguimos. Los derechos son inalienables. Ya hablamos sobre esto, bueno, mal. ¿A qué se refiere? Ni la propia persona ni el Estado pueden enajenarlos o despojarlos. Sí, más bien corresponde a los Estados defenderlos, ¿no? Ni la propia persona. También tenemos que los derechos son imprescriptibles. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, ¿qué pasa cuando usted se va a su supermercado favorito y ve un aviso que dice, hoy, yogur 3 por 1? O sea, cada litro de yogur con esa oferta le sale a menos de 2 soles. Le sale cada litro, jóvenes, a un solo 80 le sale. Usted ve esa oferta y dice, me lo llevo. Uno de durazno, uno de lúcuma y uno de arándano. Feliz. Pero sospecha, me imagino, algo. Si es 3 por 1, no, pero digamos que es un supermercado formal, pues. No, en un mercado así ya ni para comprar. No, es un supermercado. Es un supermercado.
Claro, lo que pasa es que ese lote quedó estoqueado y vence la próxima semana, o quién sabe, vence de acá a 3 días. Entonces tienen que rematarlo. No, si usted es consciente y sabe y calcula que, que faltan algunos días para la fecha de caducidad, obviamente, pues quien compra dirá, me conviene comprar 3 porque en mi casa somos como 6. En 2 días lo acabamos todos sin problemas. Usted se beneficia, compró barato, ¿no? Y todos consumieron, ¿sí? A eso voy. Ahora usted dirá, profe, ¿por qué pone este ejemplo? Sencillo. Los derechos humanos no son como ese yogur. Los derechos humanos no tienen fecha de qué? De caducidad. A ver, veamos. Un derecho no se extingue, no caduca con el paso del tiempo. Especialmente los derechos relativos a la humanidad. Los derechos, también conocidos como, especialmente cuando se violan, lesa humanidad. Profesor, no entender. Ya, le explico. Y estos casos hay en la historia del Perú, especialmente en los últimos 30, 40 años. Producto de los años de terror vividos en Ayacucho durante los años 80, hasta ahora no se encuentra el cuerpo de nuestro, o de mí, yo me pongo como ejemplo, de mi bisabuelo. Solamente testimonios de que se lo llevaron al monte y nunca más regresó. Pregunto, ¿mi familia tendrá el derecho de saber qué le pasó a mi bisabuelo? Sí. O alguien dirá, ¿sabes qué? Eso fue hace 40 años. Ya pasó. Voltea la página. Deja de estar molestando, ¿no? En el Poder Judicial. O que alguien me diga, ya fue. ¿Es válido eso, jóvenes? A pesar del paso del tiempo. No. Esto se retrotrae. Porque justamente tenemos esta característica, que son ¿qué? Imprescriptibles. Y por la misma razón, jóvenes, los que violaron derechos humanos tampoco se salvarán. Algunos creen de repente, uff, pasé piola, nunca me descubrieron, nunca supieron que yo torturé a tal o cual campesino. Me voy tranquilo. Si apareciesen pruebas nuevas sobre lo último, ¿se podría encarcelar a un violador de derechos humanos? Sí, porque la violación a los derechos humanos, ¿correcto? Es su persecución es imprescriptible también. Vamos a la siguiente. Los derechos humanos son incondicionales, o sea, sujetos a alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Así es. A ver, aquí Fabiola nos hace una pregunta interesante. Profesor, ¿eso significa entonces que continúa hasta después de la muerte? ¿A eso se refiere imprescriptible? Claro, obviamente, si hablamos de muerte, ya no exactamente con respecto a la persona porque ya está muerta, pero sí con respecto a quiénes, a sus familiares. Los familiares sí tienen el derecho de saber qué cosa pasó con el abuelo, el bisabuelo, el familiar.
A eso me refería. Claro, porque parece, yo sé que lo pregunta seguramente porque dirá, profesor, pero se supone que prescribe con la muerte de la misma persona. Bueno, en los casos que atañían que atañen a la persona en sí, de repente. Pero yo me refiero más a la justicia que buscan los familiares. Y bueno, estamos en incondicionales. Dígame, ¿los derechos humanos son absolutos e irrestrictos literalmente? Por ejemplo, ¿es válido que alguien, basándose en la libertad de expresión, pueda emitir cualquier tipo de comentario y no le pase nada? A eso se refiere con incondicional. Por supuesto, usted puede expresarse, pero por ejemplo decir, mi vecino es narcotraficante. Podríamos caer en la figura delictiva de la difamación, como menciona Giselle, o la calumnia también. Y esos son delitos, por si acaso, contra el honor. Entonces la libertad de expresión, correcto, no es irrestricta y yo digo cualquier cosa. Ajá, así es, Alexia. A eso se refiere más o menos esta característica, ¿sí? A eso se refiere. Bien, y además recuerde que en la Internet, en YouTube, hay o no hay personas, pues, que con lo que dicen ponen en riesgo incluso la salud de otras. Por ejemplo, que durante el primer año de pandemia alguien sugiera lo siguiente. Primero comience como una sugerencia y diga, a ver, pues, ya que el cloro lo utilizamos para mantener en raya el COVID-19, ¿sí? ¿Por qué no utilizarlo internamente? Así es, Norca. Muy bien, Norca. Usted está enterada y todo. Ah, sí. Es más, yo no pensaba decir el nombre del personaje, porque pensé que me podría de repente llevar a otro tipo de explicaciones. Pero bueno, ahí está. Su compañero Norca se dio cuenta del guiño que hice con el ejemplo. Sí, jóvenes, la persona que dijo eso fue Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos. Y, y si hubiera visto usted la cara de la asesora, me imagino que Norca, que ha mencionado el caso, sí, se ve en el video que se ve a un Trump ahí hablando al respecto, filosofando, entre comillas. Y ahí sentadita está la asesora sobre los temas de salud. Y cuando escucha a Trump decir acerca de la posibilidad de que se puede usar el cloro internamente para acabar con el COVID, jóvenes, usted ve la cara y la señora no sabe dónde poner la cara de vergüenza. Muy similar a la expresión, no sé si usted recuerda de otro congreso de vergüenza, otro congreso peruano de vergüenza, donde en una comisión un congresista dijo que leer, leer mucho genera ¿qué? Esa es otra de colección, ¿eh? Un congresista de nombre Bienvenido. Eso recuerdo yo. A ver, ¿recuerda qué sugirió? Que leer mucho genera ¿qué? Alzheimer. O sea, jóvenes, según según esa luminaria que estuvo en el Congreso, ustedes y yo
estamos fregados. Porque leemos bastante, ¿sí o no? Claro, ¿no? Bueno, también como dice Cielo, ¿no? ¿A qué partido perteneció? Bueno, pues al partido naranja, ¿no? Miren las cosas que nos pone el partido naranja. La señora acá, qué tipo de personajes. Ya, profe, ya dijo eso y se ve el rostro de un congresista, Guido Lombardi, asombrado, no podía creer lo que estaba escuchando. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Uno escucha eso y dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Eso me hace recordar la cara de la asesora que escuchó a Trump. Ya, pero jóvenes, imaginemos que hay un seguidor de Trump que tiene millones de seguidores en YouTube y propone hacer gárgaras de cloro para acabar con el COVID. ¿Podría eso atentar contra la vida? Claro, de hecho que sí. Ah, y por si acaso, como por ahí leí, ya se me pasó, es verdad. Aunque menos, este, perjudicial. Yo hablé ahora del cloro, pero también hay otros casos. Y es verdad que las antenas 5G generan cáncer. Por ahí alguien puso el tema en el tapete hace un momento. Está demostrado que no, pero personas amparadas en esa libertad de expresión convencen a un montón de otras de que sí. Al final, perjudicados, toda la comunidad. ¿Por qué? Porque por culpa de esos neandertales, por culpa, ¿qué digo neandertales? De esos australopithecus, esos odiadores de la ciencia, esos que les quema tener un libro de física o química pura, ¿sí? Y de otras disciplinas, y basados solamente en un meme, personas que conocen el mundo en base a memes, nada más. Eso es lo máximo que leen, tipo antivacunas, ¿correcto? Esas personas, y por si acaso esto ha pasado aquí en el Perú, ha pasado en Lima, yo vi en San Martín de Porres, jóvenes, lo he visto en Independencia, que está muy cerca, ¿ah? Han estado a punto de linchar a los pobres técnicos que en horas de madrugada colocaban la antena 5G, que al final beneficiaría a quién? A todos los consumidores de la zona. Lógico, mejor señal de internet y no estaría de repente ahora lagueado en este momento, si es que lo está, no creo. ¿Mm? Increíble, ¿no? Bueno, jóvenes. Ah, y falta la última, para pasar a la siguiente. Los derechos humanos son inviolables. Ya hablamos al respecto. No pueden ser violados o vulnerados. Y como dije, es más, corresponde a quién? A los estados su defensa, su protección. Dígame, y en la historia reciente o muy pasada, ha habido casos de estados que en vez de proteger los derechos humanos, los hayan violado? Por supuesto. Lo ocurrido hace más de un año en la Sierra Sur debería ser judicializado. Debería. Ahora no podemos decir nada al respecto, pero debería ser judicializado. Como es algo muy picante, mejor me voy a otra parte del mundo. Dejamos el Perú. La Alemania nazi violó derechos de una parte de su propia población. Claro. Judíos,
gitanos y también eslavos. Muchos mandados ¿a dónde? A campos de concentración. Terrible. Y lo hizo el mismo Estado. Sin ir muy lejos. El Salvador. Y yo sé que aquí hay muchos sillas de Bukele, ¿ah? Sí, lo sé. Bukelovers hay aquí bastantes. Y por si acaso los entiendo, ¿ah? Sí los entiendo. Pero por más Bukelover que usted sea, no puede negar. A ver, Arianita nos dice, profe, está mal. Así es. A eso iba, Ariana. Por si acaso, a eso iba. ¿Ah? A eso iba, justamente. Estamos en la misma sintonía, Ariana. Entonces, Ariana, estamos solos contra el mundo, porque yo les apuesto que aquí la mayor parte de sus compañeros ahorita nos van a bulear. ¿En qué sentido? Profe, no se meta con mi Bukele. Es más, todos los países requieren un Bukele. Dios lo bendiga. Amén. Porque así se expresa la gente, jóvenes, ¿ah? Se ha convertido, se ha convertido, ¿ah? En un rockstar prácticamente Bukele. Gente que ya no le interesaba nada de política, desesperanzado al saber lo que está haciendo este señor. Profe, pero ¿acaso el fin no justifica los medios? Yo le diré, no. Pero, profe, mano dura contra la delincuencia. Bueno, lo de mano dura habría que especificarlo. Si mano dura implica que una redada de zona de pandilleros yo arresto a todos y los proceso como pandilleros, estoy, jóvenes, vulnerando la presunción de inocencia de algunos que hayan caído en la redada. Porque recuerde, ¿acaso usted alguna vez no estuvo en un lugar picante o peligroso de Lima? A una hora de repente, no por su culpa, por alguna razón avanzada, y por suerte no le pasó nada. Qué bueno, llegó a casa tranquilo. Imagínese que en ese lugar peligroso y a esa hora bien avanzada se produce un operativo y usted está rodeado de gente de dudosa reputación. Y como está rodeado azarosamente por gente de dudosa reputación, asumimos que usted también es un delincuente y lo llevamos y lo encarcelamos. En el mejor de los casos, pregunto, ¿sería justa su detención? A eso voy. No es justo. Pero imagínese que usted clama por inocencia y nadie le cree, porque le dirán, ¿y qué hacías ahí? Pues, si eran 3 de la mañana. ¿Ah? Y con esa gente. No nos engañas. Tú eres de ellos. Eso está pasando en El Salvador. Profe, pero la mayoría de los que están son delincuentes. Sí, es verdad. Eso no lo niego. La mayor parte son delincuentes. Lo que se le exige al Estado de El Salvador es ya, haz redadas, haz operativos, perfecto. Pero luego sé muy diligente en cada caso y evitar que inocentes, porque hay ahí algunos inocentes, vayan presos. A eso voy. Profe, ¿y el gobierno de Bukele no hace eso? No lo hace. Y eso está mal. Como también está mal, y aquí sí ya, con esto estoy seguro que todos se me lanzan encima. ¿Qué cosa, profesor? Que despierten a los pandilleros encarcelados a las 3 de la mañana con manguerazo de agua helada. ¿O le parece bien? Sí, si usted se percató no dirá,
Profe, la verdad, no me disgusta. Es más, profesor, yo sé a qué se refiere. Yo he visto las imágenes, he visto los videos, sí, profe, y me genera una sonrisa. Sí, es verdad. Es verdad en el sentido de que uno dice, gente que tanto daño le hizo a la sociedad, ahora lo tiene que pagar. El problema es, sí, sin darnos cuenta, nos acercamos al periodo del rey Hammurabi. ¿O eso queremos, jóvenes? ¿Regresar a Hammurabi? Y basándonos en la ley del talión, establecer el ojo por ojo, diente por diente. ¿Así evoluciona la sociedad, cree usted? Bueno, como yo no quiero aquí que esto se convierta en una especie de ¿qué es lo que más importa? Si lo que cree el profesor o lo que creen algunos de ustedes, regresemos a la parte técnica. Según nuestra teoría de derechos humanos, lo que se hace en El Salvador, ya lo expliqué qué cosa pasa, ¿está bien? No está bien. Se están violando derechos humanos. Profe, pero son delincuentes. Ya, ¿qué dijimos hace un momento? Esos delincuentes son o no todavía, mira, hasta he dicho eso, todavía personas humanas, son humanos. Lo que hemos hecho es suspender la libertad, pero no significa que se les pueda torturar. Profe, ¿cuál tortura? Levantar en la madrugada con agua helada es tortura. No mortal, pero es tortura. Ah, bueno. Ariana dice, pero profe, en el penal tiene mejor vida que yo. ¿Está segura, Arianita? En una cárcel de Suecia, puede ser. En una cárcel de Nueva Zelanda, sí. Pero en una cárcel del Perú, ¿será? Yo creo que no, ¿ah? No, obviamente no lo ha dicho su compañera en sentido estricto, ¿no? A ver, Susana, tampoco sea así, ¿ah? Como que escribe hola si necesitas ayuda. No, no, no. Danos una señal. No, no, no. Por si acaso, no es así. ¿Ah? Bueno, y jóvenes, culminamos esta última parte de la clase para ir a las preguntas. Sí, joven, el tiempo ha pasado rápido. ¿Cuánto nos queda? Menos de media hora, ¿no? Menos de media hora. Ah, sí, es verdad. Aquí tenemos también a nuestra compañera María Paz, que aprovechando su lectura de Arguedas, sí, siempre es bueno leer Arguedas, jóvenes, ahí nos pone el tip. Si es que quieren saber algo de cómo es la cárcel, bueno, lean algunos textos de Arguedas, ¿no? No sé si el sexto sería, me corrijo si no. Ajá, el sexto, gracias. ¿Ve? Algunas todavía me quedan de la época que estudiaba. Ajá, sí, en el sexto. Bueno, y jóvenes, y culminamos con la clasificación de los derechos humanos. La clasificación de los derechos humanos se basa principalmente en la evolución histórica de estos. Así tenemos derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Para ser más exactos, en primera generación hemos puesto siglo XVIII, pero seamos más específicos. ¿Inicios, mediados o fines? ¿Qué cree usted? Fines, ya, yo lo agrego, no se preocupen, ¿ya? Para no, dado que es virtual la clase, ¿sí? Es verdad, la clase es virtual,
Bueno, esto es lo más cercano a una pizarrita, ¿no? Interesante sería, imagínense estar con ustedes en un salón y nuestra pizarrita, ¿no? Tiene sus ventajas a veces también eso. Pero bueno, estamos en ciclo virtual. Bueno, no tengo pizarrita, pero puedo hacer algunos pequeños cambios aquí en la diapositiva. Y ahí está. ¿Se aprecia el cambio realizado, jóvenes? Ah, perfecto. A ver, aquí tenemos una pregunta de Natalie que dice, pues una pregunta. Si nosotros tenemos derecho a la paz, cuando los países declaran la guerra, ¿se estaría vulnerando ese derecho? ¿Ellos no reciben una sanción por parte de la ONU o de alguna otra institución? Ajá, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El derecho a vivir en paz, estimada Natalie, está contemplado en uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces uno diría, profe, eso implica entonces que sí debe haber sanción. Y le diré, no necesariamente, porque como veremos la próxima semana, hay una clara diferencia entre la Declaración Universal y los pactos internacionales. A ver, un adelanto. ¿Quién responde? Los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿es o no vinculante? No es vinculante. Sí, sorpresa para la mayoría de repente. La declaración no es vinculante, es voluntaria. Por ahí va el problema. Hay un vacío ahí. Ah, Josly, cuando usted vea en este tipo de contexto el término vinculante, se refiere de cumplimiento obligatorio. Eso es vinculante. Ya, la Declaración Universal no es vinculante, lo cual no implica que un Estado pueda cumplir algunos de los artículos, pero no está obligado a hacerlo. No se preocupen, de eso hablaremos con mayor detalle la próxima semana. Bien, y vamos a agregar también el nombre del proceso. El proceso, profesor, sí, porque aquí tenemos que mencionar el evento histórico que marca, ¿qué cosa? La aparición de este derecho, de estos derechos de primera generación. Ahí lo escribo aquí. Va, la Revolución Francesa. Y lo escribo grandote, ¿ah? Mire, ahí está. Revolución Francesa, 1789. Aquí aparecen los derechos civiles y políticos, o sea, derechos individuales, como a la vida e integridad física, a la libertad de opinión, conciencia y de religión, derecho a la nacionalidad, derecho a elegir y ser elegido, derecho a la propiedad privada. Uno más, derecho a la herencia. Recuerde que la Revolución Francesa fue una revolución liderada por qué clase social? ¿Por el campesinado? No, fue una revolución liderada por la burguesía. Sí, y sabemos que la burguesía es la abanderada del modo de producción capitalista, que en sí mismo no es malo, le diré tampoco, ¿ah? En sí mismo tampoco es malo, pero no podemos negar que en el capitalismo tienen mayor importancia los valores individuales o colectivos.
los individuales. Por eso es que los derechos que vemos aquí tienen esa tónica, esa característica. Ah, pregunta aquí, Josly. Profesor, ¿hubo otro momento, otro evento que podríamos colocar? Lo que podríamos hacer aquí es, si hablamos de Revolución Francesa, mencionar que algunos de estos derechos de primera generación serán incorporados en la Constitución Política de los Estados Unidos. Ajá, claro, podríamos hacerlo. Sí, 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 está bien. Así es, Natalie. El derecho a la igualdad ante la ley también es de primera generación. Sí, son varios, ¿ah? Aquí hemos colocado solamente los más representativos. La libertad de tránsito también es derecho de primera generación. Bien. Otro derecho, derecho a la identidad, también es derecho de primera generación. Hay varios, pero es fácil identificarlos porque son derechos colectivos o individuales jóvenes. Pero ahí va la cosa. La forma como los podemos ubicar va por ahí. No se olvide, los derechos de primera generación son derechos individuales. Civiles, no, no, individuales, Rosalinda, cuidado. Son derechos individuales. ¿Ya? Bien, no, no se preocupe. Segunda generación. Muchos dirán, profesor, pero sí, ya lo dijimos, Angélica, el derecho a la igualdad. Ahora uno dirá, profe, ¿y a qué se refiere igualdad? Igualdad ante la ley. ¿Sí? Eso se refiere. Derecho a la igualdad ante la ley. Ah, ya. Aquí Marcos nos dice, profesor, pero yo tengo entendido, y es una clásica, una pregunta típica de historia. ¿Cuál es? Cuando llegamos a la antigua, resumen, principal aporte de Grecia. ¿Qué respondemos? La democracia y la filosofía. También el teatro. Y otra, principal aporte de Roma. ¿Qué decimos siempre? Y claro, todos sabemos que esa pregunta tiene como respuesta aporte del principal aporte, el derecho. Sí, es correcto. Pero el derecho romano, no lo olvide, dista mucho de los derechos que se exigen durante la ilustración. En la ilustración vamos mucho más adelante. Por ejemplo, hablamos ya de universalidad. Eso que mencionan, igualdad ante la ley. En Roma falta bastante para que existan ese tipo todavía de discusiones. Es más, con este ejemplo, de una vez queda aclarado todo. ¿Acaso en Roma, a pesar de tener derecho, no hay esclavos? ¿Qué dicen? ¿Se da cuenta? La cuna del derecho se basó en el esclavismo. Por eso es que nos sirve como referente y punto de partida de repente. Pero como los derechos, tal como los estudiamos, estos aparecen con la Revolución Francesa. Bueno, aquí estamos viendo el enfoque actual, ¿no? De derechos humanos, ¿sí? Bueno, jóvenes, prosigamos porque el tiempo es cruel. Eh, segunda generación, agregamos segunda mitad, segunda mitad del siglo XIX. O sea, nos referimos aquí a 1860, 1870, 1880. Así es, ya, muy bien, ¿ah? Vamos a agregarlo entonces. Nos referimos a las consecuencias derivadas de, muy bien dicho, la segunda revolución industrial. Así de jóvenes, muy bien. Uy, se movió. Ahí está.
Segunda revolución industrial. Y por si acaso, no tratemos de jalar hasta la Revolución Mexicana, que he visto que algunas personas, inclusive en clases presenciales, me han comentado. Por la cuestión cronológica, la Revolución Mexicana es de inicio del siglo XX. Y sí, pues, algunos de los temas que plantea esta revolución coinciden con derechos de segunda generación, pero sería en todo caso algo posterior. ¿Sí? Estos son derechos económicos, sociales y culturales. Algo más, son derechos individuales o colectivos, jóvenes. Colectivos. Ahora les explico el origen de este grupo. Muchos dirían, profesor, pero si hay derechos de primera generación como el derecho a la vida, ¿para qué complicarnos la vida con más derechos? Suficiente con esos. Ya le explico cómo aparecen. Si uno no tiene un trabajo, peor aún, como dice Ariana, dice, profe, por el abuso. Asumo que Ariana dice por el abuso, porque así se realizaba justamente la explotación laboral durante la segunda revolución industrial. 13 horas en la fábrica, aspirando gases tóxicos, pocas horas de descanso y sueldo miserable. Dígame, ¿una persona que trabaja ese ritmo podrá enfermarse? Por supuesto. Y lo peor, para que pueda de repente recuperarse, tendría que descansar, pero no tiene derecho al descanso, no tiene seguro médico, no tiene seguro contra accidentes en la misma fábrica, no hay horas extras, no hay jubilación, no tiene plata para medicinas porque gana poco. Entonces, seguirá empeorando su salud. Y al final, lamentablemente, ¿qué ocurrirá? La muerte. Entonces, no tener un trabajo o tenerlo y ser explotado en condiciones insalubres y peligrosas, atento no contra la vida. Sí. Profe, pero no es directamente, correcto, no es directamente, indirectamente lo hace. Por eso aparecen esos derechos al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, a la huelga, a la sindicalización, a la educación y aumente un hito más, a la salud también. Uy, ¿qué pasó acá? Ahora sí. A la salud. Ahí está. Ahí lo agregué, jóvenes. Se movió un poquito, no importa. A la salud. Y jóvenes, nos vamos a siglo XX. ¿Qué ponemos? Mediados, ¿no? Mediados del siglo XX. Eventos, jóvenes. Ajá. Aquí Ariana menciona, profesor, ¿es verdad que el Día Internacional de la Mujer lo conmemoran por un grupo de mujeres que se levantaron protestando y las quemaron en su centro fabril? Así es, estimada Ariana. Por eso es que, y esto es una cuestión personal, jóvenes, escuche, ¿ah? Lo recalco, una cuestión personal, me parece de muy mal gusto cuando hay personas que este día tan importante lo trivializan, como si fuera una especie de día del amigo o un día más para regalar flores amarillas, tipo la floricienta. Es un día para recordar, para conmemorar,
no para festejar ni decir feliz día exactamente, porque como dice Ariana, para que las mujeres hayan podido escalar y hasta ahora, porque no lo han logrado todavía, lamentablemente, tener en la realidad y en el papel los mismos derechos que el varón, han tenido que haber mucho sacrificio. ¿Sí? Lo dejo ahí. Lo digo porque yo sé que usted conoce a alguien que en estas fechas, pues, de repente no lo sabía y lo toma como si fuera una especie de santo, ¿no? Felicidad y cosas por el estilo. Yo soy de la idea que no, pero bueno, por último, cada quien es libre también este, de conmemorar el Día de la Mujer como crea conveniente. Pero es bueno saber de dónde viene y que unas mártires fueron carbonizadas. Bueno, eh, pero no pongan caras tristes, jóvenes. No, 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 para nada. Y ahora, derecho de tercera generación. Evento, fin de la guerra que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 60 millones de muertos jóvenes. Increíble. Estos son derechos y correcto. Justamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Coincide con el nacimiento de la ONU. Son llamados derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad. También son colectivos. Derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a un medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad. Sí. Bueno, jóvenes, llegamos a la parte final. Nos quedan exactamente ¿cuánto tiempo? A ver, me dice, por favor. 8 minutos. Y tenemos, creo que, 16 preguntas, ¿o no? 16 preguntas. ¿Ya? Se puede. Vamos. Ya está. Jóvenes, ahí lo pueden ver. Pregunta uno. ¿Qué marcamos en la pregunta uno? Categórico, la B, que son interdependientes. Así es, interdependientes. Vamos a la pregunta 2 entonces. Estaba sencilla esta. Y en esta, ¿por cuál se inclina? Muy bien, jóvenes, universales. Se menciona en cada letra, ¿no? La idea de todos, comunes, sin distinción, bastante. Muy bien, la A. Estamos bien, estamos bien. Avanzamos entonces. Pregunta número 3. Ahí va. 3. La establece dos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Hablan de la Comisión Interamericana, tema de la próxima semana, y la Corte Interamericana. Pero como ya dijimos, y dimos un adelantito, ¿sí? Y no claveteamos por clavetear, porque por ahí vi que ya había un solucionario, ¿sí? Ajá. ¿Será por eso que algunos están marcando la E? ¿Será? Porque por ahí vieron que en algún lugar dieron la clave E. Jóvenes, lo expliqué al inicio, ¿de acuerdan? La clave es la A. Convención Interamericana de Derechos Humanos. Profe, ¿y la A? La Carta Internacional, también lo veremos la próxima semana. Y más bien trata sobre qué. La Carta Internacional trata sobre la declaración y los pactos internacionales.
La clave es la A. Recuerde que a la A también, como le decimos, acto de San José. Sí. Vamos a la pregunta número 4. Aquí sí. Contiene 30 artículos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada un 10 de diciembre de 1948. La D. Vamos a la 5. Alberto Ladrón de Guevara. ¿Es un candidato que postuló? Bueno, está fácil, jóvenes. La clave es la letra E. El camino regular es presentar la denuncia ante la comisión. Si la comisión cree que hay elementos de fuerza en esa denuncia, deriva a la Corte Interamericana y se activa el juicio. ¿Sí? Ese suele ser el orden. La E. 6. Aquí sí es la E, porque las playas son de uso público. No lo olvide. Nadie tendría por qué decirle es privada. Eso es inconstitucional. Privada será la casa frente a la playa, eso sí. La playa no. 7. Joel González, vecino de Nuevas Lomas y comerciante de telas, solicita un préstamo bancario. La clave: ninguna persona puede ser encarcelada por casa de deudas, pero siempre hay una excepción. Yo sé que usted sabe. ¿En qué casos? Sí, ajá, por pensión de alimentos, solamente en ese caso. Muy bien, pensión alimentaria. 8. Facilita, derecho a la vida, libertad personal, miren. Primera generación, muy bien, primera generación, fácil, ¿ah? Para agarrar moral. 9. También está sencilla. Estos son derechos de segunda generación, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura. Miren, aquí hemos agregado algunos más que no estaban en la diapositiva. A la vivienda, a la alimentación, a la cultura, también, porque son colectivos, claro. 10. Con respecto a los de primera generación, lo correcto, fueron reconocidos con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Eso es verdadero. Es un documento de la Revolución Francesa. 2. Los derechos de libertad de pensamiento también. Pero la última no, ¿no? Porque el último se refiere a segunda generación clave, la C. 1 y 2, 1 y 2. Seguimos avanzando. Ahora estamos en la pregunta número 12. En la 12, ¿cuál es la clave? Con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Así es. Porque se refiere, dice, en el plano individual, dice, ¿no? 13. La más fácil de todas. Hasta el congresista que dijo que leer da Alzheimer la contesta. Así es. En la pregunta número 13, marcamos la letra E, universales. En la pregunta 14, hay una lectura de un caso que algunos de repente se han enterado hace un par de semanas, ¿ah? Donde una famosa marca que vende sus prendas de vicuña a 9.000 euros no les paga a los comuneros en Lucanas. La clave sería la letra D. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. ¡Qué vergüenza! 15. En esa cárcel de Guantánamo, en Cuba,
¿Qué derechos se están violando? A, por sacarse una cárcel de propiedad de Estados Unidos. El derecho a no ser torturado. 2, y a un juicio justo. La clave sería la B, 2 y 4. Y jóvenes, en la pregunta número 16 nos hablan de la Corte de la Haya. Y dice, 1, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Verdadero. 2, sus fallos son definitivos e inapelables. Verdadero. 3, dice, recibe denuncias de personas individuales. Falso. En la Haya litigan solamente estados. Justamente lo que dice la 4. Logre el arreglo de controversias entre estados. Verdadero. Clave ganadora, jóvenes. La letra C. Bien, jóvenes, exacto, son las 5 en punto. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. ¿Ya? Sigamos de la misma manera. Espero que la clase haya sido de su agrado. ¿Sí? Ah, me preguntan por la 11. Parece que un compañero no copió. En la 11, la clave es la A. ¿Sí? Es la A. Muy bien. Bueno, jóvenes, se pasaron, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Esperemos que de aquí hasta la última semana estemos con esas pilas. De eso se trata. Gracias a ustedes, más bien, por hacer la clase más interesante. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau.